Estamos de vuelta con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a recibir a nuestra compañera Carla, que viene con un cafecito Santo Domingo, que es muy necesario a esta altura de esta mañanita. Carla, ¿qué tal? Buenos días, Carla. ¿Cómo Pensaba está? que te iba a decir a esta altura del año. Pues también a esta altura del año. Gracias, Carla, con lo poco que le queda Muy ya. amable. Y ya Salud. con este cafecito en mano también vamos a recibir a nuestra primera invitada del día. Se trata de Kimberly Samboy, quien es una jovencita dominicana muy monitoria, quien este año fue admitida y becada en la Universidad de Duke en los Estados Unidos, donde se encuentra estudiando la carrera de periodismo. Y aquí está con nosotros acompañándonos para contarnos un poco de esa experiencia como becada, pero sobre todo como estudiante dominicana destacada que está pues abriéndose camino en esta prestigiosa Universidad de los Estados Unidos. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros, Kimberly. El honor es todo mío, esta es mi casa, he estado aquí en diferentes momentos, desde cuando yo hacía videos en YouTube con el sueño de ser periodista, vine aquí con Laura Jaques, a quien le tengo mucha estima, y estuve también en el noticiero viendo cómo funcionaba. Luego ya este año me despedí de Laura antes de ir a la universidad, y créanme que el sueño de ser periodista empezó en redes sociales, pero también estos pasillos me traen grandes recuerdos. Ya. Qué hermosa. ¿Y cómo se está yendo en Carolina del Norte? Ha sido una experiencia extraordinaria. Yo vengo de un colegio tradicional en español, entonces fue todo un proceso largo, intenso. Hace un año estaba aplicando a las becas y yo recuerdo cómo amanecía 24, 25 de diciembre. Mi familia incluso no hizo nada del 31 de diciembre con tal de que yo pudiese mandar mis ensayos y ya poder cumplir este sueño, caminar por la iglesia, la universidad y decir, wow, qué lindo es estar aquí y poder cumplir todo este sueño que ha sido un esfuerzo tanto mío como de mi familia para poderlo lograr. Para muchos estudiantes la idea de conseguir una beca en los Estados Unidos se siente lejana y difícil y como un reto casi imposible. Cuéntanos qué tú entiendes que fue lo más determinante para poder tener esta oportunidad. Como muchos de nosotros venimos de colegios tradicionales, lo más importante cuando uno está en lo que ahora es tercero de bachillerato es aplicar a oportunidades aquí, estar en concursos, las Olimpiadas del Ministerio de Educación, los modelos de Naciones Unidas y poco a poco obtener becas en programas internacionales como el Yale Young Global Scholars, que es un programa de 2 semanas en campamentos en Estados Unidos, y hacer el perfil más atractivo. Y yo podría decir que a mí me ayudó mucho que yo conozco a José Ramón, el dominicano que se graduó de Harvard, y él junto a otros chicos formaron un campamento que se llama Bright Leaders League, donde ellos nos explicaban, mira, aquí tú mandas esto, aquí mandas lo otro, y poco a poco mis amigos egresados también del campamento ya habían entrado y en medio de sus ocupaciones universitarias me estuvieron explicando cómo yo podía entrar a la universidad. Pero el que no tiene tal vez esta cercanía con estos jóvenes egresados y que han hecho estos clubes, no solamente de colegios tradicionales, si nos vamos al sector público, por ejemplo, Kimberly, ¿cómo los jóvenes pueden ir acercándose a este camino para luego poder aplicar a una beca, aquellos que son meritorios actualmente en la secundaria? Lo primero es que vayan más allá de su salón de clases. Nosotros naturalmente creemos que si un estudiante saca 100, ya es merecedor de una beca. Sin embargo, el liderazgo, hacer un club en su escuela o participar en las actividades de su distrito educativo ayuda muchísimo. Y sobre todo que empiecen a aprender inglés desde lo antes posible, porque en tercer año deben tomar un examen o en último año para probar que saben inglés. Muchos jóvenes no saben esto y cuando van a tomar el examen no están lo suficientemente capacitados o no les da el tiempo. Y también desde primero, segundo de bachillerato, conocer cómo funciona el sistema para que nosotros que no sabíamos tanto inglés, nos toma más tiempo escribir los ensayos. Entonces, si la gente usualmente lo escribe desde agosto, empiécelo a escribir desde enero, porque uno poco a poco se va adaptando a escribir en otro idioma. Entonces, básicamente, salir del salón de clases, aprender inglés y conocer el sistema lo antes posible. Kimber, ¿tú estudiaste en cuál colegio aquí? En el Colegio APEC Fernando Arturo de Merino. En APEC. Uh-huh. ¿Y la beca tú la gestionaste directamente con la universidad o la hiciste a través del Ministerio de Educación Superior? Las universidades dan 2 tipos de becas. Las becas meritorias, como la gente que tiene buenas notas o la gente que tiene ya talento en la música, talento en el baile, y también las becas por ayuda financiera. Yo apliqué a las becas por ayuda financiera. Entonces son las mismas universidades que tienen fondos de donaciones
y se lo dan directamente a esos jóvenes que tienen mayor necesidad económica. Bueno, está tu madre aquí contigo. Tu madre y manager. Lo que quiere decir que ha tenido un apoyo efectivo. Y que hay que decir que no es Kimberly su única hija que logró la beca, exacto. Sino que también tiene otro hijo también becado en los Estados Eso es lo que Unidos. quiere decir, que ella acaba de confesarnos que su hijo está becado por la música Tu hermano mayor. en los Estados Unidos. Sí, es así. Lo que viene bien. Y vino con el mismo procedimiento. Mi hermano fue muy diferente. Él estaba en una presentación. Porque él es músico. Sí, en la Escuela Elemental de Música, junto a la Orquesta Dominicana de Vientos. Ese era su gran solo ese día. Y por cosa de la vida, en el público, había unos representantes de William Carey University que tienen un programa de música y lo vieron en la presentación. Cuando se acabó la presentación, ellos le dijeron: nos interesa tu talento, si te gustaría irte con nosotros. Eso pasó en agosto del año pasado y así fue que le dieron la beca. Él completó algunos pendientes que tenía en el país, otros procesos que estaba culminando y ya se fue junto conmigo ahora en agosto. Por tu experiencia, ¿se puede decir que en las escuelas falta orientación en ese sentido? Yo siento que están las ganas, pero quizá no nos damos cuenta de en el momento que hay que hacerlo. Si a un estudiante le hablan de beca en enero del último año, ya es un poco tarde porque muchos programas ya han pasado, los estudiantes no conocen cómo crear su perfil. Entonces, si se hablara de este tercero de bachillerato que teníamos antes, lo que ahora es quinto de secundaria, fuese de mucho más provecho porque los jóvenes estarían más capacitados y podrían aplicar a las becas a tiempo. E incluso yo diría que hasta desde antes, desde Sí. que inician ya esos últimos 4 años, porque tú mencionabas un factor muy importante que es el inglés, que se convierte muchas veces en una barrera, el tema del idioma, principalmente si nos vamos otra vez focalizados al sector público. Entonces, si los muchachos desde tempranito ya saben que quieren irse a estudiar a Estados Unidos, pues evidentemente el que todavía no maneja el inglés se va perfeccionando. ¿Tú sabes que pensé que el liceo de APEC tenía el inglés integrado? Sí. Porque ellos tienen el inglés como carrera. Sí, yo A aprendí nivel inglés universitario. en el colegio y en las tardes, en la Escuela de Idiomas de APEC, Ya. yo tomé clases de inglés. Y añadiendo eso también, yo siento que muchas veces nosotros esperamos que quizá las autoridades o los entes que regulan la educación hagan ese tipo de cosas. Sin embargo, yo siento que también los jóvenes que hemos logrado esto tenemos un nivel de responsabilidad en poder maximizar el acceso, porque si yo estoy aquí fue porque alguien me explicó. Entonces, por ejemplo, algo que yo hice el verano pasado fue que yo, luego de ir a un campamento internacional, que estuve becada, yo hice un taller online y lo abrí, hice un video en mis redes sociales, lo compartí y se conectaron 200 jóvenes de diferentes países, de 16 países. Entonces, eso yo siento que a veces esperamos solamente que las autoridades lo hagan y aunque sí es su trabajo, también nosotros tenemos la responsabilidad de ir explicándolo para poder hacer que sea más Pero accesible. ¿sientes que hay suficiente, porque para que pueda haber mucha difusión partiendo de jóvenes que hayan vivido la experiencia, tiene que haber muchos jóvenes que tengan de alguna manera este nivel de involucramiento? ¿Hay suficientes jóvenes ingresados en este momento en universidades de Estados Unidos que de alguna manera estén manteniendo contacto y promoviendo ese know-how de cómo conseguir becas y cómo ingresar a estas universidades? Lo que sucede es que muchos de los jóvenes lo hacen y tienen programas activos en el país, pero no todos son creadores de contenido. En mi caso, yo comparto en redes sociales las iniciativas que tengo, pero yo conozco muchos de mis amigos que no hacen redes sociales, no tienen vida pública, sin embargo, ayudan en escuelas por medio de Zoom o ayudan a otros jóvenes. Entonces, quizá muchos ayudan, pero no se ve. La diferencia es que como yo comparto mis experiencias en redes sociales, más jóvenes pueden saber lo que yo hago y más pueden acceder a esa información que yo les estoy brindando. Yo tengo la experiencia de muchos dominicanos estudiando en universidades de Estados Unidos becados por el tenis. Wow. Incluso lo extendimos con las universidades de Puerto Rico que operan con el mismo sistema. Sin embargo, yo me doy cuenta que a veces el contacto de un becado es lo que facilita más que otro vaya que una orientación, en el sentido de que, por ejemplo, porque el que está adentro sabe que falta una mujer o un hombre para ser parte del equipo, entonces trata de contactar a alguna persona conocida y se consigue la beca. Nosotros tenemos cantidad de muchachos estudiando en los Estados Unidos. Y los orienta cómo se debe Y en Puerto hacer, Rico, que era lo que decía. y dice cómo hacerlo.
Es decir, que quizás decirle a los compañeros que ayuden en ese sentido. Y yo diría que al propio sistema interesarse en cómo capturar esa información y poderla suplir en la orientación temprano en las escuelas. Sí, y sobre todo yo siento que ahora uno de los temas más importantes es poder hacer que esas capacitaciones lleguen más allá de Santo Domingo. Muchos de nosotros, como vivimos aquí, no nos damos cuenta del privilegio de ir a una capacitación y no tener que pensar en el transporte, no tener que pensar que vamos a dormir en casa de una tía. Entonces, yo he conocido personas que se han tenido esas barreras y me pongo a pensar, wow, qué interesante sería que se den este tipo de capacitaciones en Santiago, que se den ese tipo de capacitaciones en La Vega o en otros espacios para que las personas puedan ir con más facilidad a tenerlo, porque no todos tenemos los mismos recursos. Claro. Kimberly, cuéntanos sobre tu carrera, que más allá de periodismo, o sea, cuéntanos todo y cómo, también que tal vez nos saltamos esa parte, ¿cómo llega Kimberly a saber que quería estudiar periodismo? Todo inicia porque yo participé en los modelos de Naciones Unidas, las simulaciones de la ONU, y mientras las personas representaban países y diplomáticos, yo representaba a los periodistas. Yo hacía videos en redes sociales, yo escribía mis notas de prensa con algunas faltas ortográficas porque estaba en sexto de primaria, pero me gustó mucho la experiencia. Luego, en 2019... Es decir, que tenías 11 años. Sí, 11 años. Y luego, en 2019, yo fui al programa El Cambio Lo Haces Tú, junto a Laura, y yo decía que yo quería crear contenido educativo para los niños, para que aprendiéramos cómo ir a las competencias y cosas así. Un sueño que se hizo realidad en 2020, cuando empecé a crear contenido desde mi casa, compartiendo cosas dominicanas, como tips para sacar buenas notas en la escuela, y poco a poco eso se fue desarrollando, y ahí me di cuenta que la televisión es mucho más allá que las luces, o los videos son mucho más allá que darle a grabar, sino también el mensaje que queremos dar y cómo nos podemos capacitar para eso. Entonces, cuando entré a Duke, escogí la carrera de políticas públicas, que es como administración gubernamental, básicamente, y la carrera de periodismo. Estas dos carreras porque a mí me encanta la comunicación y el periodismo, y también porque yo siento que para uno poder reportar sobre un área, uno debe conocer esa área un poquito más a fondo. Entonces, ese era el área que más se conectaba con mi sueño de ser periodista, y gracias a Dios he podido conocer otras personas en la universidad que sueñan con ser diplomáticos, pero también quieren escribir sus propias notas de prensa, y es un ambiente de mucho trabajo, pero que al poder explorar las dos áreas puedo ver lo bueno y lo malo de cada una, pero también cómo se conectan y cómo se le puede dar información de calidad a las personas. ¿En qué medida, bueno, el periodismo ya tiene muchas alternativas en cuanto a su forma de desarrollarse? ¿Cuál de esas áreas tú crees que vas a preferir? ¿Un periodismo más tradicional o quizás una de estas nuevas formas que nos permiten las tecnologías en el mundo de hoy? Yo siento que yo estoy en esa etapa de probarlo todo para ver qué tal me gusta cada una. Como estuvimos hablando fuera de cámara, yo en este cuatrimestre estuve escribiendo para el Listín Diario 6 artículos sobre mi experiencia siendo dominicana, aplicando las técnicas que aprendí en inglés, pero en la escritura en español, y fue un proceso que me ayudó mucho a entender cómo funcionaba esto. También con las redes sociales me interesa mucho lo que es el videoperiodismo, cómo contamos las historias de las personas, cómo a través de la música, el voiceover podemos hacer que las personas entiendan mejor una historia. Entonces, por ahora me llama la atención el videoperiodismo, pero estoy explorando cada una de las áreas. Bueno, dicen que la tecnología ha cambiado todo, excepto una cosa, el propósito, que es acercarse a la verdad, pero después la forma. Esta es una generación más de video, más visual, pero cualquier forma en que se pueda ejercer el periodismo con certeza es válido. Y Kimberly es creadora de contenido, entonces se complica el tema ahora con estas largas horas de estudio y con todo un esquema totalmente diferente, iniciando que estás en otro país. ¿Cómo estás haciendo ese balance para seguir creando contenido? Porque sigo viendo que estás bastante activa, pero entonces también mantener esas buenas notas, que tienes que hacerlo por también el tema de la beca. Sí, mi mamá siempre ha dicho que hay tiempo para todo, pero hay que entender cuál es nuestra prioridad en el momento. Durante este cuatrimestre, sobre todo como es el primer cuatrimestre, yo me estuve adaptando a entender los exámenes, cómo eran los métodos de evaluación, y sobre todo algo que compartí en mis redes sociales
aprender a dar la milla extra, los puntos adicionales, porque uno que tiene la barrera del idioma tiene que dar ese poquito más para poder lograr esas buenas notas. Y yo bajé un poco la cantidad, pero estaba tratando de hacer un video a la semana, un video cada 15 días, y también con los escritos, como ya yo los estaba teniendo en el listín diario, yo compartía las capturas de estos escritos, pero sí, mi meta para el próximo semestre es compartir un poquito más, porque muchas veces vemos que las personas entran, pero quizá no conocemos lo que pasa luego de que entran. Entonces, mi meta es seguir haciendo videos durante la etapa universitaria. Bueno, pues, escuchándote hay que llegar a una conclusión. Es decir, cuando estas experiencias, esta vivencia con los estudiantes motivan, le ponen la cabeza grande, y el muchacho mira un poco más allá de lo que tiene enfrente, que es lo que pasa a veces cuando no se hacen esos encuentros de convivencia, ¿no? Incluso es como los viajes. El que viaja siempre tiene una mira mucho más larga, ¿no? Mucho más profunda. Es decir, que habría que decir que tal vez la escuela debería introducir en su forma de enseñar un poco más de vivencia, ¿no? Que los estudiantes aprendan viviendo. Sí, yo estuve en una escuela técnica, sorprendentemente yo estudié gastronomía, cocina, eventos. Ya. Y en mi Así que colegio- cocina bien también. No, Bueno. ella se fue preparando, ella estaba preparándose para cuando se fuera. Exacto. Y en mi colegio nosotros sí hacíamos muchas de esas cosas. Nosotros estábamos en concursos del Plan LEA, del Tribunal Constitucional, Yeah. concursos sobre los derechos de los niños, pero con una óptica juvenil. Y yo siento que esas fueron las experiencias, más allá del perfil académico, que forjaron en mí esa curiosidad por entender qué ocurría más allá de mi entorno y también poder ver cómo a través de diferentes herramientas podemos contribuir a la sociedad. Eso, es importante esa huella que tú quieres dejar. Yo creo que tú lo tienes claro desde muy pequeña, porque ahorita tú mencionabas, yo creo que cuando tú fuiste al cambio lo haces tú tenías que edad. Como 9. 12 años. 12, como 11, 12 años. Ajá. Y era como esta misma versión, pero mini. Un chiquito. Un poquito más pequeña, pero es lo mismo, o sea, en la forma en la que te expresabas. Pero, ¿Notas, Kimberly, tú notas alguna diferencia entre la formación de tus compañeros que vienen, más allá del idioma, por supuesto, que es una diferencia importante, pero sientes que de alguna manera tienes que compensar algunos aspectos que no te haya dado la educación dominicana frente al ingreso al sistema educativo de los Estados Unidos? Sí, totalmente. También ellos comparten un tema cultural que yo no conozco. Ellos hablan de libros que leyeron, que yo leía obras literarias dominicanas. Ellos hablan sobre eventos históricos que quizá nosotros conocimos en la escuela, pero nosotros no necesariamente le dimos el carácter que ellos le dieron en la escuela. Y también que allá hay un mayor acceso a clases avanzadas. Es decir, que los jóvenes en los últimos 2 años o 3 años pueden tomar clases en áreas específicas a nivel avanzado, así sea literatura, así sea español, así Escritura, sea gobierno, ellos pueden aprender un poquito más sobre esos temas. Entonces, sí hay una brecha. Incluso hablaba con mis amigas latinas también que vienen del mismo contexto que yo vengo, y ellos me dicen, Kimberly, yo tampoco tengo idea, pero también es tener la humildad en el proceso de decirle, ¿qué pasó? ¿Tú me puedes contar un poquito más? Y ellos con muchísimo gusto te van a decir, pero es eso, que ellos tienen acceso a otro tipo de clases que nosotros en el sistema no estamos acostumbrados. Acontecimientos que tienen que ver más con la política interna de los Estados Unidos. Sí, y política quizá de Asia, que nosotros conocemos de la historia latinoamericana, de la historia dominicana, pero ellos hablaban de contextos de dictaduras que yo no había conocido. Entonces, en el camino uno ahí se va preparando y se va poniendo poco a poco al nivel. Ya, y estudiar unas horas extras. ya. Kimberly, además de lo académico, hay otro factor muy importante al momento de que uno decide irse a estudiar a otro país, el vivir sola, hacer todas tus cosas. Tal vez estaba acostumbrada a tener esa ayuda. Bueno, ahora la tecnología ayuda, porque cuando, Sí, un canal de usted pone cuando ahí no en hay que YouTube. saber qué hacer con el sazón, pues mamá No, aparece en la uno pantalla, llama. ¿verdad? Y- Esa llamada siempre. Cuéntanos de esa experiencia, el mudarte, tener como todas tus cosas. Lo hiciste en las redes, compartiste un video chulísimo que estaban tu mamá y tu papá que fueron a hacer esa mudanza, pero cuéntanos de esa experiencia y qué ha sido lo más difícil y también qué has aprendido. Todo
se veía espectacular la primera semana, los primeros días, pero el primer día de Hasta clases... que tocó la vara. Sí, el primer día de clases a mí me fue muy bien, yo muy emocionada por lo que estaba tomando, y yo abro mi cuarto, mi roommate no estaba ahí en ese momento, y yo digo, wow, yo abro mi cuarto y no se lo puedo contar a mi mamá, no se lo puedo contar a mi papá. O por ejemplo, hubo un día que yo... ¿Cómo te fue en tu primer día? ¿Cómo me fue en mi primer día? ¿Qué aprendí? Que esas son cosas que usualmente uno hace cuando está en su casa. Y también eso me ayudó a no dar por sentado nada, a estar mucho más presente cuando uno comparte en familia, tomar la tecnología como la mayor herramienta. También cuando yo tenía que lavar, cuando tenía que limpiar mi cuarto, cuando tenía que hacerme un té porque estaba enferma, todo eso fue un reto. Pero poco a poco uno va encontrando ángeles en el camino que le van explicando. Uno llama a su mamá por FaceTime para ver si la ropa roja se limpia con la ropa blanca o si se va a dañar la ropa blanca. Uno se ríe. Y se dañan un par de cositas en el camino para Sí, que, Pero eso es bueno. para porque que se va quede la aprendiendo. experiencia. Exacto. Pero también en el camino, como les dije, uno encuentra ángeles. La semana de exámenes finales yo me enfermé bastante, tenía mucha gripe. Y sorprendentemente en el comedor, en el buffet, hay una señora dominicana que me reconoció por el acento. Dijo, yo soy del mismo país que tú. Y yo estaba, de mi propio país. Te hizo Sí, un yo soy té. dominicana. Y ella me hizo mi té, me compró mi limón, me buscó mi miel. Y eso Buscó hoja también, por ahí. ¿Eh? eso también uno lo valora bastante. Y es un proceso de aprendizaje. Ahora me acuerdo de todo lo que tengo que limpiar cuando vuelva a la universidad, pero uno poco a poco va resolviendo. Tiene la tarea de 4 años Sí. allí, estacionada. Sí. ¿Qué posibilidades tienen en este proceso de conocer mucha de la realidad de Estados Unidos? De conocer, de recorrer. Sí, ¿Es algo nosotros- que lo tienen incluidos en la universidad? Sí, nosotros en el primer semestre teníamos obligatorio una experiencia fuera del campus. En mi caso nos enseñaron lo que era la industria del tabaco en Durham, cómo la familia Duke se hizo la familia Duke, cómo ellos utilizaban el mercadeo para vender sus productos y cómo se hizo la ley del monopolio gracias a que esta familia tenía mucho poder, cosas que uno conoce en el campo. Tengo otros amigos que fueron a Washington a conocer el Capitolio y se va dando así. También hay muchísimas oportunidades de intercambio en otras ciudades, en otros países. Hacer un semestre afuera es algo que me llama mucho la atención. Quizá ir a Europa, otros chicos van a Asia, entonces uno tiene tantas oportunidades que uno solamente puede decir Bueno, gracias. Ahí mismo cerca, en Carolina del Sur, tiene un emblema fantástico sobre la esclavitud. Sí. Es un estado muy sensible con ese tema. Sí, a nosotros nos dan ese tipo de conversaciones para que salgamos de lo que yo le llaman la burbuja azul. Exacto. Kimberly, ¿qué Burbuja tal azul. la presencia de Así que es el dominicanos? confort. Ujú. ¿Eh? Como decía Kimberly ahorita, que salir de las aulas también es Ya. importante. La presencia de dominicanos en tu carrera y en el campus en sentido general, ¿hay muchos dominicanos? Nosotros somos una comunidad pequeña, pero fuerte. Cada año entra de 1 a 2 dominicanos, de acuerdo el año, y también hay otros chicos que son hijos de dominicanos, pero que usted lo ve, que el español lo hablan dominicano, y de verdad que llama mucho la atención, uno poco a poco va conociendo. Recientemente este año luego del primer mes, fui electa como senadora de la universidad, representando en el comité de engagement, o sea, de colaboración con la comunidad y todo eso. Y mi proyecto de este semestre fue hacer una mesa dominicana en la plazoleta de la universidad. Fue una experiencia muy, muy bonita porque como muchos dominicanos se fueron niños a Estados Unidos, quizá no es tan fácil contactarlos. Sin embargo, al yo pararme con mi vestido típico, pusimos cupcakes como la bandera dominicana, pusimos música dominicana, las banderas, y fue muy bonito porque poco a poco conocí un dominicano que ya va a entrar a la escuela de medicina, otra profesora dominicana que está en Duke. Entonces, somos una comunidad pequeña, pero una de mis metas también es consolidar esa comunidad mientras esté Tú en la sabes que universidad. recuerda, profe, tú dices que dominicanos, hijos que hablan. En una ocasión, Freddy Vera, en su programa El Gol de la Semana, trajo un niño, hijo de dominicano, que había estado en el cine, en una película. Y bueno, el niño hubo que hacerle la entrevista con un traductor, hablando inglés. Pero Freddy le dice al niño, pero tú no sabes hablar nada de español. Y el niño le dice, sí,
y comienza el niño a hablar cibaeño. Porque la abuela era la que lo cuidaba allá en Nueva York. Ay, hombre. Y Alfredo hubo que recogerlo del piso cuando el niño comenzó a hablar. Y el niño sorprendido, no entendía. Kimberly, tú sabes que además de esas oportunidades que tú planteabas, de esa orientación por parte de las autoridades y también en los centros educativos, hay un pilar fundamental en todo este camino. Y en el caso tuyo particular son tus padres. ¿Cómo ha sido tu experiencia de, primero, ya lo hablaste, de irte lejos, de mudarte ya a otro país y dejarlos, pero además el apoyo que ellos te dieron, aún sabiendo que te ibas convirtiendo poco a poco y que te estás convirtiendo en un ente público, en una figura pública, porque lo estás haciendo desde hace unos años en tus plataformas? ¿Cómo es eso para ellos y bueno, y para ti también? Mi familia es una familia súper privada, en mi familia no hay nadie que esté en la televisión, mis padres nunca tuvieron redes sociales, mis hermanos siempre tuvieron redes sociales privadas, entonces en el momento en el que yo digo, mamá, yo quiero hacer videos, mi mamá me dijo, mientras estaba fregando, me dice, mira Kimberly, yo soy profesora y una hija mía no va a estar en las redes sociales echándose una cubeta de agua. Así que piense muy bien lo que usted va a hacer, porque esto es en serio y usted se tiene que sentir orgullosa. Entonces, eso me enseñó mucho de cómo uno tiene que hacer las cosas a largo plazo y también entender los sacrificios de una familia, como en el día de hoy, levantarse temprano, pedir permisos en el trabajo para poder acompañarme en mis sueños. Yo recuerdo que los domingos, mientras yo tenía 11, 12, 13 años, yo tomaba clases en la zona colonial en las tardes. Entonces, ustedes se imaginan una familia tradicional, todo el mundo comiendo, que fueron a la iglesia y Kimberly se tenía que ir a cumplir su sueño. Entonces, yo he aprendido mucho el sacrificio colectivo, este tipo de cosas, también dejar que tu hijo se vaya fuera del país. Sé que es algo de mucho aprendizaje para una familia, de muchos retos, y entender también que uno es resultado de Dios, su talento, pero también del apoyo familiar. Tú sabes que eso es muy importante porque a veces, sobre todo cuando uno está muy temprano, la gente comienza a subir cosas que después, cuando va pasando el tiempo, por los roles que le van tocando, hay videos que uno quiere borrar y ya no se puede, porque quedaron ahí capturados en las redes. Alguien lo tiene. Bueno, ese es un riesgo grande de estas nuevas generaciones. Es un riesgo grande. Es decir, que siempre esa orientación casi instintiva y de manera preventiva es sumamente valiosa. Hay un meme por ahí de que nosotros nos salvamos porque en nuestra época no había redes sociales. Exacto, sí. Ahora que Laura menciona nuevas generaciones, Kimberly, estoy segura que lo has escuchado y es una frase que cuando la dicen, cuando la escucho me genera mucho ruido porque sé que no es así, y es: la juventud está perdida. Estos jóvenes de ahora, ¿qué tú les dices a esas personas que piensan que la juventud está perdida y que los jóvenes están en otra cosa y que la gran mayoría están solamente viendo tal vez ese tipo de contenidos? Yo siempre escuché una frase que era: mientras suben 100 árboles no suena nada, mientras baja uno hace más ruido. Entonces, muchas veces lo que se hace más viral son las cosas jocosas, las realidades difíciles de nuestro país. Sin embargo, en estos últimos años que yo he ido a los centros educativos, que he dado talleres en otras provincias, yo he podido ver una juventud muy activa, una juventud que tiene mucho deseo de superación y sobre todo que está sacrificando muchas de las actividades divertidas, el gozo, por cumplir sus sueños. Este fin de semana me reuní con una chica de Santo Domingo Este y ella venía de una competencia. Un fin de semana donde quizá otros de sus amigos estaban de vacaciones, de compras, en su casa viendo televisión. Entonces, desde mi perspectiva, la juventud no está perdida. Sí es más importante que poco a poco le demos más visibilidad a estos casos para que las personas puedan conocer cómo mejorar su vida a través de la educación. Pero desde ya hay muchos jóvenes que están tomando mucha ventaja de todo lo que está ocurriendo. Pero tú sabes que ese es un viejo dilema. Cada generación dice eso. Y de hecho el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, tiene un poema que se titula Ningún tiempo pasado fue mejor. Y es un poco relatando esto. Es decir, que esos son desafíos. Hay cambios que a veces son incomprensibles. Pero el mundo siempre tiende a ser mejor. Kimberly, tenemos que irnos, pero antes, déjale ahí unas recomendaciones puntuales a jóvenes que te puedan estar viendo, que estén interesados en aplicar en universidades en Estados Unidos o en otra parte del mundo. ¿Qué tienen que hacer? Por lo menos pasitos puntuales para ir acercándose y también, por supuesto, dejarnos tus plataformas digitales. Por supuesto, lo primero que tienen que hacer es aprender inglés, tener buenas calificaciones,
pero también participar en actividades de su distrito educativo, desde olimpiadas de ciencias hasta modelos de Naciones Unidas, debates, aprovechen todo lo que les ofrece el ministerio. Yo lo hice y me ayudó muchísimo. También ahora aprovechen, ahora en diciembre, y busquen esas oportunidades, esos congresos, esas competencias que ustedes pueden hacer, que puedan hacer que su perfil sea mejor y sobre todo que le permitan conocer otros jóvenes que tienen el mismo interés que usted. Dicen que uno es el promedio de las 5 personas con las que se relaciona, y si tus amigos son personas que van igual o más avanzadas que tú vas a tener muchísimo más éxito académico. Y también vayan viendo en redes sociales esos jóvenes que así como ustedes lo lograron. Escríbanle, mándenles correos y denle para abajo a su Instagram para que vean qué oportunidades ellos tomaron y cómo ustedes también la pueden hacer. En cuanto a mis redes sociales, me pueden seguir como Kimberly Samboy en Instagram, TikTok y YouTube. Y poco a poco voy a ir desarrollando, porque si Dios lo permite, cuando venga en mayo quiero hacer talleres presenciales para hacer que esta información sea más asequible y poderlo llevar a más jóvenes dominicanos. Bueno, Kimberly, muchas gracias por haber estado con estar nosotros. Gracias, Kimberly. Y aprovecha- Muchos éxitos. Y aprovechar para felicitar a tus padres, Así es. Sí. que sé que te han apoyado mucho. Y suerte allí. Gracias. Gracias, Kimberly. Bueno, y ya nos contarás cómo te sigue yendo en esta experiencia en la Universidad de Duke. Y bueno, a propósito de que apenas estás empezando. Así que En mayo le esperamos. mucha suerte con lo que quede y ojalá puedas seguir compartiendo esa experiencia con muchos estudiantes dominicanos que también puedan tener la oportunidad de estudiar fuera del país.